En la antigüedad, el reino de Israel, cuando su poder era más fuerte, fue durante David y Salomón. Porque, en ese tiempo ellos sirvieron a Dios con todo su corazón. Entonces, ¿cuándo nosotros serviremos a Dios con todo el corazón? Cuando el poder del reino se fortalezca, tal como dice en el Apocalipsis. Dios ayudó a Israel a luchar. Entonces dijo a los siervos de Dios: Oh, siervos de Dios, alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Y así decían continuamente. Fue en ese momento, cuando el Padre Celestial Jehová iba a dar el reino a Israel, luchando por Israel. El Padre Celestial Jehová luchó contra la Gran Babilonia, haciendo que el poder de la Gran Babilonia se debilitara cada vez más, hasta ser finalmente destruida. A principios de febrero de este año, en el mes de febrero, hubo una palabra del Espíritu Santo, diciendo que el Padre y el Señor ya han luchado por nosotros. Debemos alabar rápidamente a Dios, alabar al Señor, es decir, el Padre y el Señor están luchando por nosotros. Debemos alabar al Padre y al Señor. Entonces, la lucha, nuestra obtención del reino, es porque el Padre y el Señor lucharon por nosotros, y así lo obtuvimos. Nosotros no fuimos a atacar el reino de la Gran Babilonia. Ni tampoco hicimos, ni tenemos la capacidad de hacer perecer al PCC. Este poder y autoridad provienen todos del Señor, del Padre Celestial. El Padre y el Señor nos están diciendo que nosotros, en esta era de turbulencia mundial, en esta misma era, que es una era de gran turbulencia e inestabilidad mundial, que se acerca rápidamente. Entonces, en esta era, ¿qué debemos hacer? Es simplemente con todo el corazón alabar al Padre y al Señor. De esta manera, el Padre y el Señor van a, inquebrantablemente, bendecirnos. La bendición es dar inquebrantablemente el reino del Padre y del Señor a nosotros, para que lo obtengamos. Es decir, en esta era, una era de gran turbulencia mundial y gran inestabilidad, debemos aún más, con todo el corazón, venir a alabar al Padre y al Señor. Entonces nosotros, al alabar al Padre y al Señor de todo corazón, el reino se consolidará. Pero en esta era, todas las naciones y pueblos están en turbulencia, y muchísima gente tampoco sabe venir a alabar al Señor, ni sabe venir a glorificar al Padre y al Señor. Ellos, entonces, no obtendrán el reino, pero nosotros obtenemos el reino. El Padre hizo un pacto para dar el reino. ¿A quién? El Padre Celestial dijo: somos el reino de la alabanza. Hizo un pacto para dar el reino a quienes alaban a Dios y al Señor. Por supuesto, los hijos de la nueva tierra se convierte en ciudadano, pero no obtendrá la autoridad para gobernar el país. Es decir, dar el reino ¿a qué clase de personas? Darnos el reino a nosotros. Se refiere a la autoridad para gobernar a Israel, lo que significa dársenos a nosotros. La autoridad real, dárnosla a nosotros. Es decir, dársela a aquellos que alaban a Dios. En el Apocalipsis, en el capítulo 11, hay un ángel diciéndole al apóstol Juan: ve y cuenta a los que adoran en el altar y en el templo. Pero el patio exterior del templo, no lo cuentes. Ese patio exterior ya ha sido dado a los gentiles, dado a las naciones, lo que significa ir a contar a aquellos hijos que aún adoran a Dios. ¿Cuántos quedan? ¿Cuándo ocurrió eso? No es que lo escribiera el apóstol Juan, aunque fue en una visión. Es el libro de Juan, pero en realidad, de lo que habla es de los que adoran en el templo y en el altar. Se refiere a que, durante la gran tribulación, aún, adorar en el templo significa orar. Adorar en el altar significa alabar. Es decir, durante la gran tribulación, todavía hay personas orando a Dios. Todavía hay personas cantando el cántico del siervo de Dios, Moisés, y del Cordero. Ve y cuenta cuántas personas quedan. Ve a contar. Es decir, cuando llegue el final, ¿cuántas personas siguen firmes sirviendo a Dios? Está hablando de que si aquellos, durante la gran tribulación, todavía siguen orando a Dios, y todavía siguen alabando a Dios con cantos, entonces estas personas, seguramente con los hermanos hebreos de Israel recibirán el reino. Seguramente con los hermanos hebreos reinarán juntos, lo que significa gobernar a Israel. Esto es, nuestra obtención del reino, que se obtiene a través de la alabanza. Por ejemplo, todos entendemos que el Evangelio ya es inminente.
y ya debemos esforzarnos al máximo por hacerlo. Pero el hermano hebreo aún reservó 1 o 2 meses para esforzarse al máximo en la reconstrucción del templo. ¿Y qué hay del ministerio del Evangelio? Con solo predicar bien la verdad, lo demás se lo deja a los hermanos y hermanas, sin intervenir en absoluto, y tampoco dedicó demasiado tiempo para hacerlo, sino que se esforzó al máximo en construir el templo. ¿Acaso hacer esto está bien o mal? Está bien, está bien. Es la buena voluntad del Padre Celestial. A continuación, ¿cuánto evangelio hay? Todo está determinado por Dios. Pero el Padre Celestial, ¿cómo permitiría que nuestra difusión del Evangelio es alabanza en el nombre del Señor Jesucristo, alabando a Dios? Estas canciones han llegado ante Dios, han llegado ante el Señor. El Señor dijo, ellos ya han proclamado mi nombre, y el Padre también me ha dado el reino, la autoridad de gobernar sobre el mundo. Me ha dado esta autoridad. Voy a establecer el reino para mi hijo Israel. Él ya ha proclamado mi nombre. Él ya me ha temido, y también me ha amado. En sus canciones, el 70% son para proclamar el nombre del Señor Jesucristo, y el otro 30%, aunque no lo proclama directamente, en su mayoría, contienen el nombre del Señor Jesucristo, o las palabras del Señor mismo. Entonces el Señor le dijo al Padre Celestial, ellos ya me han amado, ya han guardado mi pacto. El pacto de Dios es el nombre de Jesucristo. El pacto de Dios es el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesús, lo hemos proclamado. Entonces el Espíritu de Dios entra en nosotros, el reino de Dios, que nos da la autoridad real. Este gran poder y autoridad, también por el nombre de Jesucristo, entra en nosotros. Y el Señor dijo, ellos ya han proclamado mi nombre, les haré heredar mi reino. Voy a arrebatar el reino de Satanás y quitarlo, para dárselo a Israel y a los hijos de Israel. Así es como entendemos que establecer el reino es construir en el nombre de Jesucristo, proclamar el nombre de Jesucristo, alabar al Padre Celestial, alabar al Señor, y proclamar el nombre de Jesucristo, de dar el reino a Israel. Estos contenidos, cantamos estos contenidos, y obtenemos el reino. Esto es lo que entendemos cada vez más, que así es como se obtiene el reino. Al igual que el reino de David, Dios hizo un pacto para que su reino durara para siempre, para que su trono permaneciera para siempre. Fue porque David estableció el templo del Antiguo Testamento. Ahora el David del Nuevo Testamento, el hermano Heber obtiene el nombre de Cristo el Señor. El David del Nuevo Testamento es precisamente porque construyó las canciones. Entonces debemos recordar el antiguo reino de Israel. ¿Por qué razón fue destruido el reino? ¿Por qué razón fue la destrucción del reino? Se debió a una sola razón. Nadie vino a servir a Dios. Es decir, nadie vino a ofrecer el sacrificio de la mañana y de la tarde. El sacrificio del día, tampoco nadie lo ofreció. El candelero de oro, tampoco nadie lo encendió. Y en el altar de oro tampoco había nadie. Quemar el incienso fragante para Dios. Entonces, el día de la expiación, tampoco había nadie, ni sumo sacerdote, para hacer expiación por Israel. Entonces, los habituales sacrificios diarios de la mañana y de la tarde, ya nadie los ofrecía. El día de reposo y estas cosas fueron abolidos, al igual que los descendientes de David. Por ejemplo, un descendiente de David. Hubo un descendiente llamado Manasés, que reinó durante lo que parece ser más de 50 años o tal vez 60, reinando por más de 50 años. Este rey Manasés, continuamente, durante décadas, no permitió que la gente ofreciera sacrificios a Dios. Abolió los altares de sacrificio a Dios. Abolió el altar de oro. Cerró las puertas del templo. Durante décadas, nadie sirvió a Dios. Así que el poder de la nación se debilitó enormemente. Después, por supuesto, los otros monarcas fueron casi iguales. También consecutivamente, varios monarcas, descendientes de David, que reinaron, fueron casi iguales. E incluso llegaron a los altares de dioses extranjeros. El altar de los dioses de Aram. Llevarlos al templo, para ofrecer sacrificios a dioses extranjeros. Sacrificando a Aram, al dios de los arameos, y también sacrificando a dioses de otras naciones. Llevaron los altares de dioses extranjeros, e incluso los ídolos de otras naciones, al interior del templo, para adorarlos. Entonces, Jehová Dios juró en su ira destruir el templo de Dios. Dios se enfureció y destruyó su templo, y también destruyó las murallas de Jerusalén. Quemó Jerusalén, permitiendo que los babilonios hicieran esto. Así, los descendientes de David perdieron su reino desde entonces.
el reino dejó de existir, porque el arca del pacto fue capturada. El templo fue destruido. Sin templo, no hay reino. Y el arca del pacto tenía 2 tablas del pacto dentro. El hermano Heber es como el arca del pacto. Las 2 tablas del pacto son el Padre Celestial y el Espíritu del Señor. Y los hermanos y hermanas son como el templo. Nos enfocamos en edificar el reino. Sección de alabanza. Y servimos con devoción. Entonces el reino será firme, así como en los tiempos antiguos de David de Israel, y a principios del reinado de Salomón. Pero si nadie alaba a Dios, entre los hijos guiados por el hermano Heber, si nadie ora a Dios, y nadie alaba a Dios, y nadie se une para formar turnos, para adorar a Dios, entonces, si es así, el reino no se obtendrá. Pero el hermano Heber, la prosperidad de la nación, ¿a qué se debe? Tal como hace poco, el Padre Celestial dijo, el de Heber, en el futuro, el en Heber, significa prosperidad y florecimiento. ¿Por qué prospera? Porque el hermano Heber se esfuerza al máximo para construir la alabanza, para construir el reino de Dios, es decir, construir el templo de Dios. ¿Qué toma Jehová por su reino? Jehová toma sus canciones de alabanza por reino, toma su santo templo por reino. Entonces, Heber de Israel, ¿a quién toma por reino? Toma a toda Jerusalén, obteniendo el reino de los cielos, obteniendo a toda la humanidad como su pueblo, como sus ciudadanos. Entonces, obteniendo la Jerusalén celestial, como la capital del reino. Pero el Padre Celestial toma el templo como su reino. Toma la alabanza como su reino. Es maravilloso. El hermano Heber obtiene el reino, y el Padre Celestial obtiene el reino. Es un poco diferente. El Padre Celestial toma la alabanza como su reino. El hermano Heber construye la alabanza. Entonces el Padre Celestial le da la autoridad para gobernar el mundo a Heber. Ofrece la alabanza a Dios, y Dios le da el Espíritu de Dios a Heber. Así Heber obtiene el reino. Entonces, ¿cómo el reino del Padre Celestial va a estar con Heber para siempre? El hermano Heber, Heber como sumo sacerdote, desempeña 2 funciones, ¿verdad? Tiene el oficio de sumo sacerdote, y también el oficio de rey. Es decir, se sienta en el trono de gloria, planeando la paz y la tranquilidad. Significa planear cómo hacer que Dios establezca firmemente el reino para siempre, e inquebrantablemente entregue el reino a Israel. ¿Cómo planearlo? Es planear que Dios reciba la alabanza y reciba la gloria, planear que todos los hijos, única y exclusivamente, sirvan al Padre Celestial y al Señor, con toda su vida, creyendo con total sinceridad, caminando ante el Padre Celestial. Con este tipo de planes, el reino se fortalecerá. Entonces, hoy decimos, resulta que nosotros obtenemos el reino a través de la alabanza, y ahora lo estamos construyendo. Por lo tanto, aquellos que participan juntos en el ministerio de la construcción, es como si fueran los que construyen el reino juntos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.